Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM Light y la receta de hoy es mousse de manzana. Hoy un postre fácil, sin azúcar, sin huevo, rápido, lo tiene todo. ¿Queréis ver cómo se ha preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y aquí tengo 5 manzanas. La cantidad va a ser un poquito a lo que nosotros necesitemos en ese momento. ¿Por qué os digo a lo que nosotros necesitemos? Mirad, con 5 manzanas aproximadamente sale para unos 4 a 5 postres. 4 o 5 comensales, daría igual. Ahora, a mí en esta receta me salen para 3 porque el recipiente que yo utilizo es más bien grandecito, pero ya os digo que con un recipiente, un molde más pequeñito, perfectamente para 4 o 5 comensales. Una vez la manzana ya la tenemos pelada, ahora vamos a elegir un cazo, una cacerola, nada, lo que vayamos a llevar al fuego. Y vamos a cortar la manzana en trocitos, así como estáis viendo en la imagen. Una vez nuestra manzana ya la tenemos toda picada o cortada, ahora a continuación para facilitar su cocinado vamos a añadirle 4 cucharadas de agua. En la temperatura del agua nada, es según ha salido del grifo. A temperatura ambiente. Cogemos la cuchara grande y añadimos 1, 2, 3 y 4. Yo en esta receta no voy a añadir nada de azúcar. Ahora, si sois muy dulzarrones, por ejemplo, podéis añadir una cucharadita de stevia o cualquier otro edulcorante que vosotros utilicéis en casa. Para mí, el dulzor que tiene esta manzana es el suficiente. Entonces, si eligierais añadirle un toquecito de dulzor, como por ejemplo stevia, miel, nada, lo que queráis, sería en este momento. Cocinamos la manzana. ¿Y cuándo sabemos que nuestra manzana está cocinada? Pues nada, sabemos que cuando vamos dándole vuelta y la manzana se rompe con facilidad, como estáis viendo ahora mismo en la imagen, la tenemos cocinada. Pues entonces tan fácil como apagar el fuego, porque ahora tenemos que formar un puré. ¿Veis? Que nada más tocarla se rompe. Pues una vez nuestra manzana la tenemos a punto, apago el fuego. Y ahora, ya fuera del fuego, la vamos a triturar. La vamos a triturar muy bien, como os decía, vamos a formar un puré. Una vez ya lo tenemos bien triturado, vamos a hidratar 6 hojas de gelatina. En el plato tengo agua fría, bien fría. Y aquí tengo 6 hojas de gelatina neutra, que equivale para 500 mililitros. O sea, por ejemplo, la gelatina que estamos utilizando en casa, sea en hoja o sea granulada, vamos a calcular a 500 mililitros. Yo, por ejemplo, para 500 mililitros necesito 6 hojas de gelatina. Entonces, una vez la estamos hidratando, nada, un par de minutos. Ahora vamos a añadir de nuevo 2 cucharadas de agua. Con estas 2 cucharadas de agua también lo que estamos haciendo es bajarle un poquito la temperatura a ese puré de manzana. Añadimos las 2 cucharadas. Mezclo un poquito para que quede bien mezclada ese agua que acabo de añadir. Así me va a ayudar a bajar la temperatura del puré de manzana y una vez ya lo tenemos, la gelatina como ya la tenemos hidratada, que con 1 o 2 minutos se hidrata muy rápido, la añadimos al puré de manzana. A ver si queda alguna, no. Mezclamos y disolvemos esa gelatina y sabemos que para hidratar la gelatina de granulada pues es añadir un poquito de agua, luego añadirla como yo lo estoy haciendo ahora mismo, disolverla y listo. Ahora la tenemos que bajar la temperatura. La voy a pasar a un bol y para bajarle la temperatura o la podemos dejar así a temperatura ambiente e irla mezclando de vez en cuando para que esté fría, o como yo, que yo le voy a dar, la voy a bajar la temperatura con varilla. ¿Por qué le voy a bajar la temperatura con varilla? Porque a la misma vez que le bajo la temperatura con varilla, también le estoy metiendo aire para que luego la mousse me quede más esponjosa. Pero ya os digo que en este momento es que si la quisierais dejar enfriar a temperatura ambiente de vez en cuando, irla moviendo para que no cuaje
Y una vez ya está fría como la tengo yo en este momento, vamos a añadir merengue sin azúcar y sin huevo. Este merengue ya lo tengo en el canal. Abajo en la cajita de descripción y en el primer comentario os voy a dejar el enlace de la receta para que le echéis un vistazo y veáis lo fácil que se prepara. Ahora vamos a mezclar un poquito nada con la paleta porque luego voy a seguir continuando batiendo con la varilla. Una vez ya he mezclado bien, continúo con la varilla, ahora sí, para meterle bien de aire y que se nos forme esa mousse. El merengue que yo estoy utilizando es la receta que hicimos con el líquido, el agua de los garbanzos. Que vosotros queréis utilizar un merengue suizo, un merengue italiano o lo que queráis, perfectamente lo podéis hacer. Eso sí, ya esos merengues contienen azúcar. Este que he añadido yo no lleva azúcar. Entonces, ya elegir el que a vosotros más os guste en este momento, el añadir el merengue. Si utilizamos un merengue suizo, pues por ejemplo sería la cantidad de 2 claras, igual con el italiano. Entonces terminamos de darle aire y una vez ya le tenemos bien esponjoso, que está a nuestro gusto, veis que está bien esponjosito, pues ahora vamos a elegir los recipientes donde vamos a añadir y vamos a preparar nuestro postre. Mirad, ¿veis? Mis vasos, los que he elegido yo, son más bien grandecitos y por eso me van a salir 3. Pero si vuestro recipiente, el que hayáis elegido, es un poquito más pequeño, perfectamente os pueden salir 4 o 5. Una vez ya los tenemos, ahora tan fácil como llevarlos a la nevera y dejarlos hasta que estén totalmente cuajados. Aproximadamente unas 3 a 4 horas. Transcurrido el tiempo, mirad, ya los tenemos totalmente cuajados y estáis viendo todas las burbujitas que se han formado, que eso es lo esponjoso que se ha quedado, mousse. Queda espectacular, buenísimo, mirad. Mirad, ¿veis? Esas burbujitas hace el efecto de mousse y queda impresionante en la boca. Ahora, para decorar, perfectamente lo podéis decorar con chocolate rallado, con lo que queráis. O como yo, por ejemplo, que lo voy a decorar con canela. Que no lo queremos decorar con nada, lo queremos así. Ya os digo que así solo también estaría fenomenal. Una vez ya le hemos dado ese toquecito, vamos a probar para que veáis cómo es su textura. Pero mirad, ya al cogerlo con la cuchara, mirad la mousse que se forma, mirad, impresionante. Pero es que el sabor es de 10, porque es así muy suavecito, fresco, vamos, nada, ligero para terminar con broche de oro una comida o una cena. Y sobre todo, ahora que tenemos las navidades ahí a la vuelta de la esquina, nos viene genial. Una receta que, como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Ahora sí, ya os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.